¿Qué tal? Por acá de nuevo Sin Mentiras. Información de última hora la trae Reuters, la trae Bloomberg, la traen todos los medios económicos del país del norte y de Europa. Es decir, el país de las hamburguesas acaba de aprobar una licencia, un permiso a dos de las empresas extranjeras que manejan el petróleo en Venezuela. Una es Eni, que es italiana, y la otra es Repsol, que es española. A partir de ahora, ambas empresas pueden operar en Venezuela, pueden facturar, pueden sacar carga petrolera y llevar al mercado europeo. Tiene que haber dos condiciones. Número uno, que no vaya a otro mercado, que sea el europeo. Y número dos, que sea para los impagos, es decir, la deuda que tienen con PDVSA. Perfecto, todo hasta allí muy bien. Ahora la pregunta que yo les hago a todos ustedes, ¿y acaso que Washington se volvió de la noche a la mañana buena gente? ¿Por qué en este momento el abuelo Joe utiliza a Venezuela y le relaja estas sanciones? Acuérdense que tenemos más de 600 sanciones y apenas están relajando 2. Son 5 operadoras que hay acá en Venezuela, de las cuales 2 le han dado el permiso. Quedan 3. Queda la Industria Alliance, queda la misma Chevron, que está en conversaciones con Venezuela, y queda la francesa Maupa. 5, 2. ¿Por qué? Ustedes me dirán, bueno, porque ahora el presidente Maduro va a regresar a la mesa de diálogo. Bueno, eso dicen los gringos. Pero realmente el trasfondo de esto, yo quiero que ustedes me acompañen con sus comentarios a dilucidar qué hay detrás de esta oferta que están lanzando los amiguitos del norte. Es que ellos necesitan imperiosamente abrir todos los frentes petroleros que le lleven una oferta al mercado para bajar el precio del crudo. Están abriendo frente ahorita en Venezuela, están en conversaciones con los persas, están en conversaciones o aparentemente para finales de este mes va a haber una gira del presidente abuelo para Medio Oriente, donde está en agenda probablemente sentarse con Arabia Saudí, que tienen unas relaciones maltrechas desde la época del actual presidente. El precio del crudo en más de $120 se los está comiendo vivo, con alta inflación, con precios disparados del combustible y con una recesión en puerta, no solamente en Europa, sino también allí en el norte. Entonces necesitan más oferta. Ya sacaron un repele por allí con la OPEP Plus, que dijo que a partir de julio iban a aumentar en 600,000 barriles día la oferta al mercado. Eso no es suficiente para bajar los precios del petróleo, pero ellos necesitan seguir ofertando y con ello le dan una migaja a Europa, que la han maltratado bastante. Fíjate que le van a mandar esto como una migaja, porque lo que va a salir de Venezuela es una bagatela. ¿Por qué? Porque Venezuela ha estado sancionada hasta ahora y ahorita es que está poco a poco reanimando su producción. Es decir, no van a mandar 1 millón de barriles, porque casi todo, el 70, el 80% de lo que produce Venezuela ahorita en crudo se lo lleva a China. Y quieren también tratar de que eso no llegue a China. Entonces, por eso los amigos del norte están robando barcos en alta mar. Tienen años, pero con esto se ha puesto más en evidencia, robando barcos en alta mar. Le acaban de decir que es probable que le compren nuevamente petróleo a Rusia, que le van a quitar el embargo desde marzo que tenía por las cuestiones de la guerra. Están en aprieto. Pero aquí va otra pregunta. Si están en aprieto verdaderamente, ¿por qué no dejan de alimentar la guerra? ¿Por qué siguen mandando mercenarios? ¿Por qué siguen mandando dinero? ¿Por qué siguen mandando armas de largo alcance? ¿Por qué? Yo les pregunto a todos ustedes, si verdaderamente la administración del abuelo se encuentra en aprieto, que sí, por los números estadísticos, pero desde el punto de vista político,
y desde el punto de vista de las corporaciones es otro juego, porque su política es presionar, es aguantar todo este remesón que hay ahorita mismo en el mundo, es empujar para sacar resultados. ¿Y cuáles son esos resultados? Arrodillar y destruir a los europeos, colapsando su moneda, quitarle mercado a los rusos, meterle miedo a los europeos y venderle ahora no solamente armas, sino también energía. Entonces ellos van a seguir en ese plan, empujando hasta ver hasta dónde llega. Que ningún venezolano y ningún latinoamericano piensen que el abuelo del norte va a relajar las más de 600 sanciones de Venezuela. El que lo piense está loco, está fuera de órbita. Abrieron una endijita porque necesitan dar ese espacio, necesitan mostrarse al mundo como dadivosos, pero es mentira. Ellos están jugando a otro juego, si me permiten la expresión. Fíjate que a Venezuela no la acaban, ni siquiera la quisieron invitar a la cumbre, con todas las presiones que hubo y después varios gobiernos cedieron. Ellos están acostumbrados a imponer miedo a través de las sanciones. ¿Para qué? Para volver dócil. Ojalá el presidente venezolano se vuelva dócil, porque bastante que nos ha costado los venezolanos aguantar este remesón para que él ahora se vuelva dócil con los gringos. Vamos a ver cómo esto va a evolucionar, pero repito, nadie piense que los gringos lo están haciendo por ayuda o por caridad. No. El plan de ellos es otro que yo se los acabo de decir. Espero sus comentarios para seguir analizando este hecho. Muchas gracias. Será hasta la próxima.